Vamos a tomar dos citas bíblicas en esta oportunidad, Isaías 28:11, y al mismo tiempo vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 9. Isaías capítulo 28, versículo 11, y después Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice en el nombre de Jesús: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Una vez más, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Romanos capítulo 8, versículo 9, nos dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según Él. Ayúdeme fuerte, somos pentecostales, ¿verdad? Sino según Él Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice ahí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, no es de Él. Gloria sea nuestro Señor. Buen Dios, te damos infinitamente gracias por esta hermosa y bendecida oportunidad, Señor, que tú nos concedes el privilegio de estar, Señor, en su casa. Ruego que seas tú hablando de nuestras vidas, hablando de nuestros corazones, que seas tú, Señor, siempre obrando en nuestro ser, transformando nuestra vida, y que hoy, Señor, su palabra pueda edificarnos, Señor. Hoy que su palabra pueda tocar nuestra vida, que podamos salir, Señor, llenos de tu gracia, llenos de tu presencia, que esta tarde, Señor, podamos salir de este lugar glorificando y exaltando siempre su santo y maravilloso nombre, porque reconocemos que tú eres bueno, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres grande, que tú eres digno de toda adoración, que tú eres digno de toda alabanza, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, que su palabra pueda fluir, Señor, en nuestras venas, en nuestro ser, en esta tarde. Que su presencia sea hoy tocando y ministrando nuestra vida, Señor, en una forma muy especial. En el nombre glorioso de Jesús, bendito sea su nombre, Señor. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Tome su lugar en esta hermosa y bendecida oportunidad. Los dos versículos que tomamos en esta tarde, uno es profecía de Isaías 28:11 y el versículo 12 también es importante. Pero nos enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 9, al final, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Amén, hermanos. Quiero que se despierte hoy, esta tarde. Amén. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la importancia del Espíritu Santo. Cuando hablamos de estos versículos, jamás el propósito es condenar a nadie, ni jamás el propósito es señalar a alguien, sino que nosotros podamos reconocer lo que la palabra de Dios nos dice. Usted y yo no sabemos Hechos 2:38 de memoria. ¿Sí, verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a repetirlo fuerte. Pedro le dijo, no fuerte, que me quede hasta sordo. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, y oigan lo importante, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el verso 39 nos dice que la promesa no es solamente para la gente de Ciudad Barrio, sino que dice que es para todo el que el Señor quisiera llamar. Ahora, encontramos tres cosas importantes para una salvación, y primero es el arrepentimiento. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Lo segundo es ser bautizados en el nombre de Jesucristo, y lo tercero es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí estamos acá? Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 9 que estábamos leyendo, muchas personas estaban viviendo bajo el ministerio aún de Juan el Bautista. Usted encuentra lo que dice Hechos capítulo 19, que tiene un comparativo con esto, que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y dice la Biblia, y hallando a ciertos discípulos les preguntó que si ellos habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron, ni siquiera.
hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces les dice Pablo, ¿y en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y entonces les dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y luego dice, cuando oyeron esto, ayúdeme, cuando oyeron esto, fueron bautizados, ¿en qué nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar que el bautismo está vinculado con la llenura del Espíritu Santo. Eso es indiscutible en la palabra de Dios. El bautismo siempre está unido. Puede ser antes o puede ser después del bautismo. Pero no puede una persona ser bautizada en el nombre de Jesús y vivir toda una vida sin ser lleno del Espíritu Santo. No se puede. Amén, hermanos. Despierte a su vecino. Grítele ahí fuerte. Amén, díganle. Gloria a Dios. Entonces, en la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Vamos a nuestra Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Es cierto que hoy podemos haber poco en este lugar, pero el hecho de que estemos poco no significa, como decía nuestra hermana, no significa que no vamos a adorar a Dios. Gloria a Dios. El hecho de que estemos poco no significa que usted no pueda gritar con un fuerte gloria a Dios. Amén. Necesitamos hacerlo con más énfasis. Dice 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y qué dice ahí? Y como dice el coro, donde está el Espíritu de Dios, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, hermanos? Hay libertad. Y allí dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Significa que si Dios está con nosotros en esta tarde, nosotros podemos adorarle a Él con toda libertad. Significa que si Dios está con nosotros en este lugar, podemos bendecirle con todo nuestro corazón. Podemos exaltarle a Él con toda nuestra fuerza, porque no estamos esclavos. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos tiempos atrás, unos años atrás, un hermano mío se fue para Estados Unidos, lo detuvo la migración y se ve bien feo porque cuando él venía y lo enviaron, lo deportaron en el avión, yo vi cuando venían bajando y lo traían encadenado de manos y de pies. Y eso se ve bien feo cuando la persona viene caminando con una cadena en sus manos y en sus pies y que los pasos son demasiado cortos. Pero usted y yo no estamos encadenados. Usted y yo estamos libres para bendecir el nombre del Señor. Usted y yo estamos libres para exaltar el nombre del Señor. No tenemos cadenas, el Señor nos ha libertado. Gloria a Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Podemos reventar esas cadenas hoy, podemos darle gloria a Dios, pero si no nos damos cuenta qué es lo que afecta a nuestra vida, jamás vamos a poder darle gloria a nuestro Dios. Efesios capítulo 4, verso 22. Vamos a nuestra Biblia. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la Biblia? Vamos fuerte. Despojaos del viejo hombre y también de la vieja mujer, del viejo joven. Amén. Despojaos del viejo hombre que está, como dice la Biblia, viciado conforme a los deseos engañosos. Usted y yo sabemos que una persona que tenga un vicio es difícil que pueda salir de ese lugar con su propia voluntad. Una persona que tenga un vicio y que esté sumergida en esas situaciones solamente puede salir por medio de la misericordia de nuestro Señor Jesús. Y ahora dice la Biblia que nosotros debemos despojarnos, porque una de las cosas que no permite que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en nuestra vida es cuando no estamos despojados del viejo hombre. Amén. Una de las cosas que no permite que nosotros adoremos a Dios con libertad es que muchas veces no nos despojamos del viejo hombre, de lo que nosotros tenemos muchas veces.
Verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Usted y yo, nuestra mente debemos renovarla todos los días. Una persona que consume marihuana, esa persona, todas sus neuronas día con día se van quemando y las neuronas no se recuperan. Pero cuando usted y yo adoramos al Señor, dice que nosotros podemos renovar el espíritu de nuestra mente. Amén. ¿No dice eso su Biblia? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Significa que usted en la mañana, en la tarde, en la mediodía y yo podemos bendecir, podemos exaltar el nombre del Señor. Si ayer no le adoramos con libertad, hoy podemos adorarle con libertad. Si ayer no bendecimos el nombre de Dios con libertad, hoy podemos bendecirle. Si ayer no hubo un gloria a Dios, hoy podemos tener un gloria a Dios. Si ayer no hubo un aleluya, hoy podemos tener un aleluya. Si ayer no hubo un amén, hoy podemos tener un amén. Todos los días renovarse. Amén. Todos los días acercarnos a nuestro Dios. Verso 24, y vestidos del nuevo hombre. Ya el viejo hombre quedó atrás, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad, por lo cual desechando el que dice la Biblia, ayúdeme, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya como cristianos la mentira ya no debe estar ahí. Yo siempre lo he mencionado en el lugar donde he estado y donde he predicado y donde Dios me ha permitido la oportunidad de hablar de su palabra. Es mejor decir las cosas con sinceridad, lo que a uno le agrada y lo que no le agrada. Y mencionaba en cierta oportunidad de una hermana que le pregunté, hermana, ¿y usted por qué no fue a la iglesia? Hermano, no tuve ganas de ir a la iglesia. ¿Qué más le iba a preguntar? Nada, porque estaba siendo totalmente sincera. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia que nosotros debemos hablar siempre con la verdad. Verso 26. Aquí solamente gente alegre hay, no hay gente enojada. Verso 26. ¿Qué dice la Biblia? Airaos. Aquí no hay gente airada. Aquí solo gente sonriente, gente amable hay. O si hay gente enojada. Airaos, dice la Biblia, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y ahora el verso 30, muy importante, léalo fuerte, grítelo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a repetirlo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Otra vez, para que le vayas saliendo ese deseo de adorar a Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Usted y yo no podemos estar aquí con el alma, con el espíritu triste, si cada vez que venimos aquí no venimos a encontrarnos con un hombre cualquiera. Venimos a encontrarnos con el Rey de la Gloria, con el Dios Todopoderoso, con ese Dios que hizo los cielos y la tierra, con ese Dios que hace milagros, que hace maravillas, que hace prodigios, con ese Dios que mueve su mano sobre todos y cada uno de nosotros. Y ahora dice la Biblia que nosotros no debemos contristar el Espíritu, porque con ese Espíritu nosotros fuimos sellados. Y mire lo que dice la Biblia, y présteme atención a eso. Dice que fuimos sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo sirve hasta que el Señor venga por su iglesia. Amén. Cuando el Señor venga por su iglesia, va a identificar a aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están alegres por eso? Dice la Biblia que fuimos sellados para el día de la redención.
Un día nuestro Señor aparece en las nubes. Un día la iglesia se levanta. Un día nos encontramos con Él. Pero si no hay un Espíritu Santo en nuestra vida, y si el Espíritu Santo en nuestros corazones se está muriendo, ¿cómo vamos a ser levantados? Por eso dice la Biblia, el verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda cosa mala, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Espíritu Santo tiene 4 funciones en nuestra vida. Primero es que Dios mora en nuestros corazones. En el tiempo antiguo, aquel hombre llamado Salomón hizo un templo muy hermoso. David tenía los materiales y dijo, vamos a hacer un templo donde el arca del pacto, donde la presencia de Dios, donde la gloria de Dios puede estar en ese lugar. Y ahora el Señor le dice, mira David, tú no vas a hacer nada porque tus manos están manchadas de sangre. El que lo va a construir va a ser tu hijo llamado Salomón. Salomón empieza a hacer un templo, no escatimó en gastos. Se calcula que el templo en aquel entonces valía $500 millones. El templo que hizo Salomón, porque estaba forrado con oro. Pero cuando termina de hacer el templo, en 1 de Reyes 8:27, él dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Y hace la pregunta, he aquí dice que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Está diciendo, este templo es hermoso. Este templo se le ha invertido tanto. En este templo se le han hecho muchas cosas, pero este templo no puede contener la gloria de Dios. Porque la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria del Señor, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el Espíritu Santo tiene 4 funciones y una de ellas es que el Espíritu Santo ya no mora en templos, ya no mora en casas hechas por manos de hombres, hoy mora en nuestros corazones. Y si Cristo mora en nuestros corazones, nuestra vida, nuestra casa debe convertirse en templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro ser debe convertirse en templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, todos los profetas, nadie habló en lenguas. Esto es bien interesante. Cuando Dios iba a hablar a Judá, iba a hablar a Samaria, iba a hablar a Israel, cuando hablaba a todas las naciones, siempre dice la Biblia que los profetas hablaban y decía, palabra del Señor vino al profeta tal y le dijo esto, esto y esto. Pero ahora dice la Biblia en Isaías que Dios hablaría en lenguas de tartamudos. ¿Quiénes son esos tartamudos? Somos nosotros, los que no sabemos muchas veces qué es el Espíritu Santo, cómo se mueve el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, déjeme decirle, es Dios mismo en nuestros corazones, es Dios morando en nuestra vida. Cuando usted y yo exaltamos, cuando usted y yo bendecimos el nombre del Señor, esta casa ya no está vacía, sino que está llena de la gloria de Dios. Entonces, primero, la Biblia nos enseña que Dios mora en nuestros corazones. Cuando tenemos el Espíritu Santo, nuestra casa, nuestro cuerpo ya no está vacío. Segundo, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Cada vez que vamos a hacer algo malo, cada vez que vamos a pecar, cada vez que nosotros vamos por un camino diferente, ese Espíritu Santo nos enseña, no es correcto. Pero muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos dice, no es correcto. Nos enseña a nosotros. Y el Señor mismo le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda a nosotros. Algunas veces usted está en su trabajo o anda en cualquier lugar y de repente se acordó de una predicación. Y usted no dice, el Señor habló, sino el pastor predicó de esto. Pero es porque el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros. Él nos recuerda que debemos alabarle, nos recuerda que debemos orar, nos recuerda que debemos bendecirle, nos recuerda que nosotros debemos exaltarle. El Espíritu Santo nos recuerda siempre. Y lo cuarto, nos enseña a nosotros que somos testigos. ¿Cuántos somos testigos del poder de nuestro Señor Jesús?
¿Cuántos han visto milagros en el nombre de Jesús? El Espíritu Santo nos hace ver a nosotros milagros. Amén. Y unas veces uno se queda sorprendido y otras veces yo le he dicho al Señor, ¿qué somos nosotros para que tú muestres tu gloria de esta manera? ¿Qué somos nosotros para que tú hagas estos milagros tan extraordinarios? ¿Qué somos nosotros? Nos hace testigos porque el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el ¿qué? Ayúdenme. Cuando haya venido sobre vosotros el ¿qué? El Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo somos testigos del poder de Dios. Hemos visto milagros en el nombre de Jesús. Hemos visto sanidades en el nombre de Jesús. Hemos visto cómo Dios restaura, cómo Dios sana, cómo Dios liberta cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Y la Biblia nos enseña que usted y yo somos propiedad del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30, nos dice la palabra del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros contristamos al Espíritu es con nuestro estilo de vida. Amén. Pero la Biblia nos enseña que la gente de Éfeso, en Hechos capítulo 19, fueron bautizados. Inmediatamente se les impone la mano, habían 12 personas ahí, reciben el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe la carta a los Éfesos y les dice a ellos, amén, gloria a Dios, les dice a ellos que ellos debían permanecer en el camino del Señor. Pero en Efesios capítulo 1, verso 13 les dice que cuando ellos creyeron, fueron sellados con el don del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Algunas veces la interpretación dice, hermano, cuando usted cree en el nombre del Señor, levanta sus manos, confiesa sus pecados, desde ese momento, usted, dice la gente, ya fue sellado con el don del Espíritu Santo. Y en realidad no es así. Porque si eso fuera así, hay mucha gente que se ha muerto sin hablar en lenguas. Y ser sellado en el tiempo antiguo, a los documentos les ponían cera y el rey tenía un anillo y ese anillo lo colocaba en la cera y sellaban las cartas. Solamente podría abrir esa carta quien estaba autorizado. Y entonces esos sellos eran abiertos y ese sello indicaba de quién iba esa carta, quién era el que enviaba esa carta, quién era el propietario de esa carta. Eso era lo que significa ser sellado. Y ahora, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, eso nos indica a nosotros que usted y yo no somos propiedad de cualquier cosa. Nosotros somos propiedad de nuestro Señor Jesús. Y cuando usted y yo somos propiedad de nuestro Señor, la Biblia nos dice, nada ni nadie puede arrebatarnos de la mano de nuestro Dios. Nada ni nadie puede tocarnos porque somos propiedad de nuestro Dios cuando somos sellados con el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Nada ni nadie puede tocarnos cuando usted y yo somos sellados con el don del Espíritu Santo. ¿Y para qué es el Espíritu Santo? Yo he escuchado muchas personas decir, es que el Espíritu Santo no es importante. El hablar en lengua no es importante. He escuchado personas decir, hay gente que tiene el Espíritu Santo y no cambia. Hay gente que tiene el Espíritu Santo y es peor. Y es que el Espíritu Santo es para el día de nuestra redención. Es para que Dios more en nuestro corazón. Es para que Él nos guíe hacia la vida eterna. Es para hacer las cosas correctas delante de Él. Romanos 8:23 nos dice la palabra de Dios. Vamos a nuestra Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 23. Esto es hermoso lo que estamos observando. Dice la palabra de Dios. Amén. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias. Amén. Se me apagaron los micrófonos. Ya no tiene. Gloria a Dios. Amén. Se les está acabando el fuego en los micrófonos. Y no solo ella, dice, sino también nosotros mismos, que tenemos el que dice la Biblia, las primicias del Espíritu.
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. Cuando usted y yo empezamos en la casa del Señor, usted empieza a darle gloria a Dios, empieza a cantar. Es normal que usted y yo empecemos en nuestra humanidad, porque directamente empezamos a adorarle a Dios, pero cuando usted y yo conecta su carne, su espíritu, su mente, su alma, su ser a nuestro Dios, usted termina llorando y dándole gloria a Dios sin saber por qué, sin entenderlo por qué, pero es cuando Dios mismo está tocando nuestra vida. Entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo en nosotros está esperando el día de la redención. Pero el Señor le dijo a aquel hombre llamado Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la palabra de Dios. Que si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos entrar al reino de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos llegar a la presencia de Dios. Y usted va a decir, hermano, si solamente con el bautismo es más que importante. El Espíritu Santo es Dios morando en nuestros corazones. Amén. Amén. El Espíritu Santo es Dios morando en nuestros corazones. La pregunta es, ¿por qué Dios quiere morar en nuestros corazones? Para salvarnos, para libertarnos, para redimirnos, para que el día que la final trompeta suene, usted y yo podamos decir, bendito sea el nombre del Señor. Él viene por su iglesia, Él viene a traerme a mí. Y podemos decirle al Señor, Señor, estoy listo. Así como dice el cántico, estoy listo si Él me llama. ¿Cuántos están listos esta tarde? ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios esta tarde? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si usted ha escuchado, pero he escuchado la frase que la gente dice, hermano, si lo que Dios quiere solamente es el corazón. Me dijo una anciana a mí, hermano, si Dios solamente quisiera el corazón, solo por los corazones viniera. Pero Dios dice que debemos guardar nuestra carne, debemos guardar nuestra mente, debemos guardar todo nuestro ser para el día que el Señor venga. Tanto nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser puede estar guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Y eso significa que si tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios, entonces podemos encontrarnos con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Podemos encontrarnos con Él. Ahora, hablamos del arrepentimiento, hablamos del bautismo, hablamos del Espíritu Santo, pero la salvación no termina ahí. Hebreos capítulo 10, verso 25, usted se lo sabe de memoria, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando dice exhortándonos, es decirle a nuestro hermano con ruego, hermano, no lo veo en la casa del Señor. Usted hace falta en la casa del Señor. Y cuando estamos juntos adorando el nombre del Señor, dice la palabra de Dios que debemos estar conscientes que el día del Señor se acerca. Cada día que pasa, la venida del Señor se sigue acercando. Cada semana que pasa, la venida del Señor se sigue acercando. Cada mes que pasa, la venida del Señor se sigue acercando. Cada año que pasa, la venida del Señor sigue acercándose. Y cada día nosotros no debemos estar más lejos, sino que debemos estar más cerca de la presencia del Señor. Cada día someternos en oración. Cada día hablar en lengua. Cada día ser lleno de la gloria de Dios. Cada día someternos al poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cada día decirle al Señor, yo anhelo cada día más tu presencia, anhelo cada día más tu gloria, anhelo cada día más tu poder, anhelo cada día más tu Espíritu Santo. Todo lo que tú quieras hacer en mi vida, Señor, hazlo. Porque Mateo 24:13 dice, más el que persevere hasta el fin, que dice la Biblia, este será salvo.
Perseverar significa estar en la casa del Señor con pruebas, con luchas, con enfermedades, con deuda, con bendición, sin bendición, con comida, sin comida, con vestuario, sin vestuario. Siempre estar dándole la gloria a nuestro Dios, siempre estar exaltando el nombre del Señor, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando usted lee Mateo 24 se va a dar cuenta que ese versículo está ahí en medio de un montón de problemas. Porque la Biblia dice, vendrán muchos en mi nombre y van a predicar diciendo yo soy el Cristo. Van a venir muchos profetas, muchos engañadores. A ellos no le creáis. Y la Biblia dice, habrá lamentación, habrá guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia. Y ahí en medio se encuentra el versículo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted y yo, hermano, todavía no estamos pasando los problemas que se esperan que vengan. Pero si todavía no estamos pasando esos problemas, debemos aún seguir dándole gloria a nuestro Señor Jesús. Debemos seguir dándole siempre exaltación a nuestro Señor Jesús. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que le duelen los pies, venga hacia la casa del Señor. Que le duele la cabeza, venga hacia la casa del Señor. Que está con fiebre, venga hacia la casa del Señor. Porque aquí es donde Dios envía su presencia. Aquí es donde Dios envía su poder. Aquí es donde Dios envía su gloria. Y cuando su hermano empieza a alabar el nombre del Señor, otro hermano empieza a exaltar el nombre del Señor. Uno empieza a hablar en lengua, otro empieza a hablar en lengua. Terminamos dándole gloria a nuestro Señor Jesús sin entender el por qué. Porque exaltamos a un Dios que es grande, que es digno de toda adoración, que es digno de toda alabanza, que es digno de todo honor. Por eso nos dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos. Hay dos cosas aquí, la paz y la santidad. Usted y yo debemos estar en paz con su esposo, con su esposa, con su hermano, con su vecino, con su primo, con su pariente. Y en la iglesia no debemos vernos como enemigos. Todos somos hijos de Dios. Todos adoramos al Rey y todos esperamos entrar un día a la presencia de nuestro Señor. Siga siempre la paz. Y en cuanto dependa de vosotros, dice la Biblia, debemos estar en paz con todos. Pero también dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando hablamos de la santidad, hermano, hay demasiado que hablar. Santidad interna en nuestro corazón. Santidad externa en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de ser. Cuando hablamos de la santidad, de estar tranquilos en la presencia de Dios. Otro día vamos a hablar detalladamente de la santidad. ¿Le parece? Pero debemos tener el arrepentimiento. La Biblia dice que el arrepentimiento que según Dios produce en nosotros tristeza. Cuando le fallamos a nuestro Dios y nos quedamos como si nada pasó, ese arrepentimiento no es como según Dios. Porque hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Algunas veces pasamos al altar y está haciéndose el llamado y empezamos a llorar y sentimos el dolor por cómo le hemos fallado a nuestro Dios. Pero al salir de la casa del Señor, nuestra vida no cambia. El comportamiento es lo mismo. Eso es solo remordimiento. Pero cuando hay un arrepentimiento, somos diferentes. Nos mostramos como cristianos, nos mostramos como hijos de Dios, nos mostramos como Él espera que nosotros seamos. Y como cristianos nosotros no debemos solamente vivir de una apariencia, sino demostrar que Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas y sentir que Dios hace un cambio siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Eso es vivir en paz, eso es vivir en santidad, eso es vivir en la presencia de Dios. Y también la Biblia nos habla que lo siguiente es ser bautizados en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo, vivir en santidad, perseverar y estar en paz. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que Dios manifestó su Espíritu Santo de una sola manera. ¿Sabe cómo fue esa única manera? Fue a través de la lengua. Porque la lengua es lo que más cuesta controlar. ¿Cuántos dicen amén? Santiago capítulo 3 es un capítulo que habla, que dice que la lengua puede encender la esfera de la creación.
Dice la Biblia que los grandes barcos se manejan con un timón, y aquel que sabe dominar su lengua, dice la Biblia, ha aprendido a dominar todo su cuerpo. Por esa razón, Dios pudo haber manifestado su Espíritu Santo en las manos, los pudo haber manifestado en los pies, los pudo haber manifestado en todo el cuerpo, pero se fue a lo que más nos cuesta a nosotros dominar, que es nuestra lengua. ¿O no le cuesta a usted? Amén. A todos nos cuesta, pero por esa razón Dios manifestó su Santo Espíritu por medio de la lengua. La Biblia nos enseña que mientras unos estaban alabando a Dios, estaban exaltando a Dios, estaban dándole toda la gloria a Dios, hablando en lenguas humanas y angelicales. ¿Qué ocurrió? Estaban otros que estaban criticando la lengua de aquellos. Gloria a Jesús. Estaban otros diciendo, esos están ebrios, esos están borrachos, esos están llenos de mostos. Y entonces Pedro dice, estos no están ebrios, estos no están borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Santo Espíritu. Y yo sigo creyendo esa promesa, que en los postreros días Dios sigue todavía derramando de su Santo Espíritu. Lo único que nosotros necesitamos es anhelar el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y usted puede decir, hermano, es que yo sí anhelo la gloria de Dios, sí anhelo la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Pero hay una gran diferencia cuando usted viene a la casa del Señor y usted espera darle toda la gloria a Dios. Y yo soy alguien que le digo, no me gusta estar sacando gloria a Dios y amén a la fuerza. Eso debe nacer de nuestro corazón. Debemos exaltarle, porque cuando aprendemos a hacer eso es como Dios empieza a moverse sobre nuestra vida. Es como Dios empieza a obrar en nuestros corazones. No es necesario que se nos diga amén, diga gloria a Dios. A nosotros nos debe salir amén, gloria a Dios. Debe salir de nuestro corazón. Y entonces empezamos a controlar nuestra lengua. Ya de nuestra boca ya no salen malas palabras, ya no salen palabras corrompidas, ya no salen críticas, no salen murmuras, sino que empezamos a bendecir el nombre del Señor. Y ahora Dios empieza a tomar el control de nuestra lengua y empieza el Espíritu Santo a moverse en todo nuestro ser. ¿Acaso nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo no sentimos el Espíritu en todo nuestro cuerpo? Pero llega a través de la lengua. Amén. Llega de esa manera. Pero cuando usted y yo empezamos a darle gloria a Dios, cuesta decir gloria a Dios. Sí, muchas veces sí, estamos cansados. Otras veces el vecino puede pensar que estamos locos o que nos da pena. Pero aquí no hay por qué tener pena, no hay por qué tener miedo, no hay por qué quedarse restringido. Hay países donde la gente hace sus cultos escondidos y apenas aplaude. Usted y yo en este lugar tenemos la libertad de bendecir el nombre de Dios con toda nuestra fuerza. Tenemos la libertad de exaltarle a nuestro Dios con todo nuestro ser. Hay lugares donde se menciona el nombre de Jesús y la gente es decapitada. Hay lugares donde la gente no puede pronunciar abiertamente el nombre del Señor, pero usted y yo podemos gritarlo a los cuatro vientos y decir que Jesús es el Rey de nuestra vida, que Jesús es el Rey de la gloria, que Jesús es nuestro Dios, a quien hemos venido esta tarde a bendecir en este lugar. Nuestra lengua es lo más difícil de controlar. Pero la Biblia nos enseña que si aprendemos a dominar nuestra lengua, aprendemos a dominar todo nuestro ser. Amén. Y algunas veces no se recibe el Espíritu Santo por incredulidad, porque algunas veces no creemos que el Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida. Y usted va a decir, yo no necesito esa predicación porque yo ya tengo el Espíritu Santo. Sí la tenemos, sí la necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces el Espíritu Santo está en nosotros y se está muriendo en nosotros. Algunas veces ya no sentimos el mismo fuego, el mismo gozo, el mismo deseo que sentíamos antes. Algunas veces nos cuesta tanto conectarnos con Dios, que cuando estamos en el momento de la oración o la administración, usted puede estar llamando al predicador, al pastor, durmiéndose, cansado. Pero cuando usted está glorificando al Señor, no cuesta conectarse con la gloria de Dios. Y es allí donde Dios empieza a manifestar aquello que muchas veces nosotros no sabíamos. Otras veces el Espíritu Santo no se mueve por pecados no confesados. Y otras veces es por falta de interés. Pero déjeme decirle algo hermoso. Hermano, cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo vienen dones de sanidades, dones de milagros,
palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Con los dones viene la interpretación de visiones, de sueños. Con los dones viene muchas cosas que usted y yo necesitamos anhelarla. Con el Espíritu Santo, con el hablar en lengua, viene la fe. Qué hermoso es cuando usted y yo hablamos en lengua y usted se acerca a un hermano y ese hermano está enfermo y usted le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, usted es sano en esta hora, porque ya tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y cuando Dios empieza a usarnos en nuestra vida, algunas veces nos preguntamos por qué el Espíritu Santo ya no se mueve en este tiempo. Amén. Si usted recuerda, y hay que ser demasiado honesto con esto, pero allá en los cantones se ven más milagros que en las ciudades. Y no estoy discriminando ni despreciando, pero se ven más milagros. Pero ¿sabe qué? Aún hoy, en la actualidad, en los cantones ya no se ven milagros. Y le voy a explicar por qué. Porque la gente de los cantones ha cambiado la presencia de Dios por la brujería. Usted puede sintonizar las radios. Y en la radio siempre, a toda hora, hay alguien tratando a la gente de los cantones, de esos lugares de hermanitos, y diciéndoles que les van a hacer un milagro. Y la gente ha cambiado el poder de Dios por la brujería y por la hechicería. Pero yo sigo creyendo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, su poder no cambia, su misericordia está de continuo. Pero nosotros debemos siempre aprender a darle la gloria a nuestro Dios. Amén. El Espíritu Santo siempre está en nuestra vida y nos preguntamos: bueno, ¿y por qué hay tantos deslices? ¿Por qué razón el cristiano lucha con sus debilidades? ¿Por qué razón el cristiano, aunque tenga el Espíritu Santo, lucha con su carnalidad? ¿Por qué existe tanto pecado en la iglesia? ¿Por qué existe esto? Y empezamos a preguntarnos, y es porque muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Muchas veces como cristianos no entendemos la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Hermano, nunca vamos a poder vivir en plenitud si el Espíritu Santo no nos dirige. Tampoco vamos a producir frutos si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Tampoco vamos a obedecer la palabra del Señor si el Espíritu Santo no está ahí. Tampoco vamos a vencer el pecado si el Espíritu Santo no está ahí. Tampoco vamos a vivir una vida de santidad si el Espíritu Santo no está ahí. Y tal parece que el cristiano sigue muriéndose poco a poco. Y por eso el Señor pregunta: ¿será que cuando yo regrese voy a encontrar fe en la tierra? No sé si ha leído eso. El Señor hace esa pregunta y dice: ¿habrá fe cuando el Señor regrese? Nuestra fe debe estar siempre creciendo. Pero para que nuestra fe siempre esté creciendo, usted y yo debemos estar orando, alabando, bendiciendo, exaltando el nombre del Señor. Si ya recibió el Espíritu Santo, debe anhelar hablar en nuevas lenguas. Debe anhelar más de la presencia de Dios. Nosotros no podemos quedarnos pequeños espiritualmente, sino pasar de una vida cómoda a una vida mejor que el Señor espera que tengamos en su presencia, en su Santo Espíritu. Y que ya nosotros no sigamos siendo niños espirituales, sino que sigamos siendo adultos que podamos creer en la misericordia de nuestro Dios, que podamos ver la gloria de Dios, que podamos anhelar el Espíritu Santo de Dios, que nosotros no debemos permitir que el Espíritu Santo en nuestra vida se apague. Hay una característica bien importante en los cantones donde no usan gas. En los cantones ellos tienen su hornillita. Y ahí están las ancianitas y hay esa hornillita todo el tiempo, esa hornilla está encendida. ¿Alguien sabe de eso? Todo el tiempo esa hornilla no está apagada. Y cuando ya ellos saben que eso empieza a humear, le dicen al muchacho: cipote, anda a ponerle otra raja de leña. Y mandan a alguien para que empiece otra vez. Y le dicen: mamá, pero si no está cocinando nada. No, pero quiero que esté encendido. Y aunque nosotros estemos en nuestro trabajo, aunque estemos en la casa, aunque estemos en cualquier lugar, el Espíritu Santo de Dios debe mostrarse y debemos tenerlo siempre en nuestros corazones. No debemos permitir que el Espíritu Santo se apague en nuestra vida. Debemos anhelar cada día más la gloria de Dios en nuestros corazones. Debemos anhelar cada día más la presencia del Señor en nuestras vidas. Yo quiero invitarle esta noche,
pero quiero invitarle acá. Y yo quiero hacer algo con usted. Yo sé que no es un día domingo, pero necesitamos este día hablar en lenguas con libertad en el nombre del Señor.